El Tribunal Constitucional entra en sesión vista la causa rol 2946, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Centro de Manejo de Residuos Orgánicos, Colgo S.A. respecto al inciso primero del artículo único de la Ley 20.473. Tiene la palabra la relatora señorita Pilar Arellano. Gracias, señor presidente. Esta declaración de inaplicabilidad ha sido solicitada para que un pronunciamiento de este tribunal surta efectos en el proceso sobre apelación que actualmente sustancia la Corte de Apelaciones de Rancagua bajo el rol 3354-2015. En él, la requerente apela a la sentencia del primer juzgado de letras de Rengo que rechazó su reclamo en contra de la Comisión de Evaluación del Medio Ambiente de la Sexta Región, que la multó al pago de 650 UTM. En el marco de la aludida gestión judicial, el conflicto planteado a esta magistratura consiste en determinar si la aplicación del precepto reprochado vulnera o no los principios de tipicidad, reserva legal, proporcionalidad y el derecho a la defensa jurídica. A efectos de fundar su requerimiento, la actora precisa los hechos relacionados con la gestión judicial invocada para luego referirse a las infracciones constitucionales que denuncie. En cuanto a los hechos, expone al respecto que si se atiende al contenido de las imputaciones que le efectúa la Administración Ambiental para multarla, se confirma que todas están fundadas en hipotéticas transgresiones a las condiciones sobre las cuales se aceptó la declaración de impacto ambiental. Y recalca en este punto que de conformidad al artículo 25 de la Ley número 19.300, vigente al momento de la calificación ambiental de su proyecto, y a la parte dispositiva de la resolución de calificación ambiental respectiva, esta no contiene condición alguna, sino que constituyó un acto administrativo puro y simple. En cuanto al derecho, en primer término, se refiere la actora al régimen sancionatorio existente que precede al precepto impugnado y a aquel que actualmente está en vigor. Explica que anteriormente la ley número 19.300 establecía las sanciones administrativas medioambientales regulándolas en su artículo 64. Dado que la ley número 20.417 derogó aquel artículo y la vigencia de las normas de esta última ley quedó diferida hasta que entrara en funciones el respectivo tribunal ambiental, aquella materia sancionatoria dejó de estar regulada en un periodo de tiempo. Esto hizo necesaria la dictación de la ley número 20.473 que remedió el reseñado vacío legal. Y dado que esta era la norma vigente al momento en que se desenvolvió el procedimiento que culminó con la aplicación de las multas que se objetan, consecuentemente es la que debe tener que ser aplicada por los jueces del fondo para resolver su impugnación. Explica la actora como punto basal de las infracciones constitucionales que denuncia que el problema es que el texto del precepto reprochado que permitió sancionarla por el supuesto incumplimiento de las condiciones que se habrían considerado para aprobar su proyecto de manejo de residuos no permite saber con certeza cuáles son esas condiciones, esto es, conocer de manera previa la conducta infraccional. El remedio que en la especie utilizó la Comisión de Evaluación fue acudir a la denominada tabla de aplicación de multas, emanada de autoridad administrativa, lo que merece severos reproches de constitucionalidad y legalidad. Expone que dicho problema no se presentaba en el régimen sancionatorio ambiental anterior, existente hasta la derogación que efectuara la ley número 20.417, porque el antiguo artículo 64 de la ley número 19.300, que también consagraba sanciones para el caso de incumplimiento de las antedichas condiciones, se vinculaba con el artículo 25 de la misma ley número 19.300, el que precisaba que éstas eran aquellas que se encontraban certificadas en la resolución de calificación ambiental. De este modo, el titular de un proyecto o actividad tenía certeza acerca de los hechos constitutivos de la infracción y de sus consecuencias. A lo anterior se agrega que el artículo disponía que el incumplimiento de condiciones certificadas solo era sancionable cuando no se hubiera reclamado de ellas dentro del plazo legal. Por otra parte, la problemática expuesta tampoco se produce en el régimen de sanciones posterior a la Ley 20.743, contenida en la Ley 20.417, el que, según lo aclara este tribunal en su sentencia rol número 2666, reguló con mayor precisión y detalle el ejercicio de la potestad punitiva del Estado en materia ambiental. En efecto, se habría definido por primera vez la naturaleza de las condiciones que podrían ser impuestas al titular de una resolución de calificación ambiental durante el proceso de evaluación del proyecto o actividad. En segundo término, la peticionaria de autos expone y fundamenta las infracciones constitucionales que produce la aplicación del precepto que censura. Primera infracción, se vulnera el principio de tipicidad. Lo anterior, por cuanto, por los razonamientos expuestos, la norma desconoce abiertamente el artículo 19, número 3, inciso final de la Constitución, que rige todo el derecho sancionador,
y el que cumple una función de garantía al exigir la previa descripción legal de la conducta infractora. Lo ocurrido en la especie, por lo demás, no se condice con lo expresado en sentencia de inaplicabilidad número 2666, en orden a que, ante una declaración de impacto ambiental, solo cabe su admisión o rechazo y no la tipificación de condiciones o exigencias. No es posible entonces en la especie conocer de antemano una conducta infraccional. Segunda infracción, vulneración del principio de reserva legal. Lo anterior se produce por cuanto el principio de juricidad, consagrado esencialmente en el artículo 7 de la Constitución, importa que el legislador fije límites y parámetros de actuación a la Administración, y en materia sancionatoria ello se traduce en la existencia de preceptos legales que normen la tipificación de las eventuales faltas, las circunstancias que agravan o atenúan la responsabilidad y la proporcionalidad que debe observar la sanción respecto de la contravención. Nada de ello ocurre con el precepto impugnado. Ello cobra especial relevancia tratándose el desarrollo de una actividad económica lícita, como lo es el proyecto sanitario desarrollado por la actora, el que, de conformidad al artículo 19, número 21 constitucional, ha de estar regulada por normas legales. Tercera infracción, vulneración del principio de proporcionalidad. Dicho principio, que emana de la referencia a lo que favorezca al afectado, contenida en el numeral octavo del artículo 19 de la Constitución, y que, como ha asentado este sentenciador, es manifestación del principio de igualdad ante la ley, es desatendido por el precepto que se objeta, desde el momento en que no permite calibrar la gravedad de las faltas de manera en que exista una debida correlación entre estas y la magnitud de la sanción aplicable. La sanción a aplicar queda así radicada en la arbitrariedad decisoria de la autoridad administrativa. A modo de ejemplo de la dudida omisión legal, el precepto impugnado ni siquiera fijó criterios para la evaluación de la entidad de las faltas, tales como el peligro o daño a los componentes del medio ambiente o a la salud. Cuarta infracción y final, se vulnera el principio de la debida defensa. Lo anterior, en atención a que, como la autoridad administrativa a su arbitrio puede determinar cuál es la infracción y la sanción a aplicar, al ejercerse el control judicial de su acto desfavorable, no se puede contrastar lo actuado con parámetros explícitos de tipicidad y proporcionalidad. Observaciones al requerimiento. Por presentación de Fojas 349, la Comisión de Evaluación Ambiental de la Sexta Región formuló sus observaciones al requerimiento. En primer término, alega que el requerimiento no puede prosperar, toda vez que lo que se impugna verdaderamente es un acto administrativo firme, como la resolución de calificación ambiental. 2. Porque el precepto reprochado no es decisivo en la reclamación pendiente, y 3, en cuanto al conflicto presentado es un conflicto de mera legalidad. En segundo término, la Comisión expone las siguientes 7 argumentaciones de fondo para el rechazo de la acción. Primer argumento. La multa aplicada se enmarca dentro de las sanciones que puede adoptar la Comisión de Evaluación Ambiental por incumplimientos de una RCA. La impugnación impugnada es idéntica al antiguo artículo 64 de la Ley número 19.300, de manera que la Ley número 20.473 mantuvo una continuidad en la configuración del sistema infraccional y lo único que modificó es la denominación de los organismos sancionadores. Segundo argumento. La sanción de multa contemplada en el precepto reprochado cumple con el estándar constitucional de determinación legal. Explica que el principio de reserva legal exige que los deberes cuyo incumplimiento se sanciona estén establecidos en la ley, mas no exige que se especifiquen con excesivo detalle, sino que se consagre el núcleo esencial de la conducta cuya inobservancia se castiga. Este mandato es cumplido por la Ley 20.473, porque indica, en el inciso primero de su artículo único, que la conducta contraventora es el incumplimiento de normas y condiciones, las que define indicando que son aquellas sobre la base de las cuales se aprobó el estudio o se aceptó la declaración de impacto ambiental. En la especie, ellas se encuentran en la RCA. Además, porque da a la autoridad un margen de apreciación a efectos de imponer una sanción relacionada con el disvalor de la conducta, teniendo en consideración para ello el mandato constitucional de protección del medio ambiente. Tercer argumento. La sanción de multa constituye una facultad sancionatoria que se ejerce previa constatación de la infracción por parte del Comité Operativo de Fiscalización, cuyos funcionarios tienen la calidad de ministros de fe. A su vez, aquella se actualiza a través de un proceso arreglado por la Ley número 19.880. Cuarto argumento. La resolución de calificación ambiental cumple con el principio de tipicidad que la Constitución exige en el marco de un procedimiento sancionatorio ambiental. Lo anterior por las siguientes 5 razones. Primera, las condiciones exigibles no son indeterminadas, pues miran al cumplimiento de la normativa ambiental. 2. Hoy en día,
se ha aceptado que no solo los estudios de impacto ambiental, sino que también las declaraciones de impacto ambiental, como la efectuada por la requerente, pueden involucrar condiciones para que se apruebe el proyecto sometido a análisis. Es por ello que, una vez aprobada la declaración, da lugar a un acto administrativo sujeto a modalidades, en cuanto establece las condiciones y exigencias que, incumplidas, acarrean una sanción. 3. Es una falacia de la requerente afirmar que no fue sometida a ninguna condición ni exigencia, porque dichas condiciones no fueron impuestas por la autoridad administrativa, sino que por la ley, específicamente por los artículos 24 y 25 de la ley 19.300, los que no fueron alterados por la ley número 20.417 y su vigencia no quedó suspendida. Por lo demás, el artículo 18 del mismo cuerpo legal establece que la declaración de impacto ambiental puede contemplar compromisos voluntarios cuyo cumplimiento es obligatorio para el titular de la resolución de calificación ambiental. 4. Como ya fuera señalado, el precepto legal cumple con el principio de tipicidad y, por su parte, la RCA también lo obedece, toda vez que permite una determinación óptima de las infracciones y su cognoscibilidad, más allá del lenguaje que ella utilice. 5. Además, existe un estándar de exigibilidad en el caso de la actividad de sujetos cualificados, como ocurre con un titular de autorización ambiental, quien, luego de un proceso administrativo para aprobar un proyecto, no puede alegar ignorancia o desconocimiento de las normas que informan una actividad. Sexto, finalmente, a su juicio, la sentencia de inaplicabilidad número 2666 equivoca la aplicación del principio de tipicidad. Quinto argumento. La aplicación de la sanción de multa en el caso concreto se ajustó al principio de proporcionalidad. Lo anterior, en primer lugar, pues el precepto reprochado que la contempla respeta que el principio, pues al igual que en otros procedimientos sancionatorios, otorga una potestad discrecional a la Administración para que escoja, entre las diversas soluciones en derecho, la que considere más adecuada de conformidad al mérito de los antecedentes. Y es apreciable que dicha potestad discrecional se ejerce cumpliendo las tres exigencias propias del conocido test de proporcionalidad, esto es, idoneidad, necesidad y proporcionalidad, si se tiene en consideración que el fin perseguido por el legislador con la norma es la protección del medio ambiente. En segundo lugar, precisa que el actuar de la Comisión de Evaluación también se ajustó al principio de proporcionalidad, toda vez que sancionó de conformidad a los antecedentes del proceso, cuáles son cargos acreditados, consideración a la gravedad de los incumplimientos y evaluación de la reincidencia en la conducta infraccional por parte de la requerente. Sexto argumento. No se vulneró el derecho a la debida defensa con la imposición de la multa, pues se acataron en la materia las leyes números 19.880 y 18.575. En efecto, la requerente fue notificada al inicio del proceso sancionador, rindió probanzas y efectuó sus descargos. Y séptimo argumento, por todo lo precedentemente expuesto, considera que tanto el precepto reprochado como la Comisión de Evaluación no han desconocido el principio de reserva legal. Es cuanto puede relatar, señor presidente. Muy bien, muchas gracias. Entonces, por la parte requerente, Centro de Manejo de Residuos Orgánicos Colway S.A., alega el abogado Waldo Florit, hasta por 30 minutos. Tiene la palabra. Con su venia, señor presidente. Mi representada ha solicitado la declaración de inaplicabilidad de una parte de la ley 20.473, que es el fundamento legal de la sanción de multa de 650 unidades tributarias mensuales impuestas por la autoridad ambiental a la empresa Colway y que está actualmente siendo controvertida en la justicia ordinaria. El contenido del presente requerimiento es de aquellos que mueven a la reflexión sobre los límites razonables que deben existir al ejercicio de la potestad represiva estatal en un marco u orden constitucional que está presidido por determinados valores, determinados principios y que también reconoce y resguarda los derechos individuales. Esta controversia judicial discurre en un contexto, en un tiempo, en el que los diversos actores del mundo político, del mundo económico, del mundo académico, han concordado en la necesidad de que exista una mejora en el desempeño de la actividad económica del país. Al tiempo que desde el mundo de la iniciativa privada, específicamente, que es el motor que impulsa la economía, existe con mayor o menor razón una percepción del deterioro de la seguridad jurídica, que es el elemento más indispensable para la buena salud del derecho que prevé el artículo 19, número 21 de la Constitución. Precisamente los efectos inconstitucionales acusados en el requerimiento tienen como denominador común
la inseguridad jurídica que instaló afortunadamente por poco tiempo la norma controvertida. Como ya conoce este excelentísimo tribunal, el propósito que tuvo la ley 20.473, que fue una ley efímera y magra también, fue remediar un vacío legal que provocó la derogación del antiguo artículo 64 de la ley 19.300, al tiempo que fue diferida la entrada en vigor del nuevo sistema sancionatorio que introducía la reforma contenida en la ley 20.417. En una sentencia reciente, esta magistratura analizó de manera pormenorizada los mismos efectos inconstitucionales que están siendo denunciados ahora en el requerimiento relacionados con los principios de legalidad, de reserva legal, tipicidad, proporcionalidad y con el derecho a la debida defensa. Esta sentencia, que fue pronunciada en la causa 2666 de 2014, no solo identificó determinados efectos concretos en aquel otro caso, sino que además, a mi juicio, realizó un análisis abstracto de constitucionalidad de la norma, que es la misma que se está impugnando ahora, contrastándola con el régimen sancionador que le precedió, o sea, el de la ley 19.300, y también con aquel que le sucedió en el tiempo, que es el de la ley 20.417, vigente en la actualidad. Ese análisis abstracto efectuado por este tribunal y que a mi juicio estuvo validado por un alto quórum y también por un respetable informe en derecho, permite aseverar que aquella parte cuestionada, la ley 20.473, no solo ocasiona efectos inconstitucionales en la aplicación a un caso concreto, sino que dicha ley es o fue, porque actualmente ya no está vigente, esencialmente inconstitucional. Para una mejor comprensión de este asunto, considero indispensable mencionar algunos aspectos legales esenciales del marco legal que rigió el proceso de calificación y de aceptación del proyecto Centro de Manejo de Residuos Orgánicos, que, como decía, fue el texto original de la ley 19.300. De esa manera, el tribunal podrá apreciar cómo la certeza que dispensaba ese antiguo régimen fue diluida por la ley 20.473. El proyecto ingresó al sistema de evaluación de impacto ambiental en el año 2007 como una declaración de impacto ambiental, que fue aceptada mediante la resolución exenta número 31 del 2008, dictada por la extinta Corema de la región de O'Higgins. La ley 19.300 ha regulado, y lo ha regulado en todo tiempo, con sus distintos textos en sus diferentes épocas, que los proyectos o unos proyectos ingresarán a la evaluación ambiental bajo la modalidad de declaración de impacto ambiental y otros ingresarán bajo la modalidad de estudio de impacto ambiental de acuerdo a la relevancia que tengan estos proyectos. El pronunciamiento favorable en uno u otro caso siempre es diverso. En una declaración de impacto ambiental es una aceptación y en el caso de los estudios de impacto ambiental es una aprobación. Los aspectos esenciales que quería hacer mención, sobre los cuales quiero llamar la atención, son los siguientes. En primer lugar, la definición legal de declaración de impacto ambiental, que está contenida en el artículo 2, letra F de la ley 19.300. Esta siempre ha sido la misma. Esa definición permite apreciar que las declaraciones de impacto ambiental no exigen, como los estudios de impacto ambiental, una descripción pormenorizada del proyecto y que el propósito de que se efectúe esta declaración es permitir a la autoridad competente constatar si el proyecto se adecua a la normativa legal aplicable. Es una especie de control de legalidad lo que realiza la autoridad cuando evalúa el proyecto. Otro aspecto de ese marco legal es que solo los estudios de impacto ambiental en ese entonces podían ser afectados por condiciones o exigencias. Y eso se constata cuando se revisa el artículo original número 20 de la ley 19.300. Un tercer aspecto del antiguo régimen aplicado a la evaluación del proyecto es la exigencia formal
de que toda resolución de calificación ambiental debe incluir un certificado, que es un requisito de certeza incorporado por el legislador. Un cuarto aspecto es la facultad discrecional que otorgó la ley a la autoridad para que fijara en determinados casos condiciones vinculantes a los proyectos, pero era una facultad que tenía límites razonables. En primer lugar, exigía la ley que esas condiciones fueran certificadas. En segundo lugar, como ya dije, esas condiciones podían ser impuestas solamente en los estudios de impacto ambiental de acuerdo al texto del artículo 20. Indicaba también la ley en ese mismo artículo 25 que solo esas condiciones y no otras son aquellas que, incumplidas, podían dar lugar a la imposición de determinadas sanciones. Además, otro límite a esa potestad discrecional era la contradictoriedad que permitía el artículo 25 en cuanto a que si el titular del proyecto, una vez notificado de su resolución de calificación ambiental, ésta traía condiciones y estaba inconforme con ellas, tenía el derecho a reclamar ante el Consejo Ejecutivo de la CONAMA. Eran entonces, se puede afirmar que tales condiciones eran condiciones calificadas. Y un último aspecto de ese régimen de la Ley 19.300 en su versión original es el sistema de sanciones del artículo 64, que preveía dos fuentes de responsabilidad: el incumplimiento de normas y el incumplimiento de condiciones, y legitimaba a los organismos con competencia ambiental para que, a su buen juicio, iniciaran o no iniciaran procesos sancionadores. Hay una discrecionalidad que en ese artículo la otorgaba el verbo podrán. Este tribunal identificó en los artículos 24, 25 y 64 de la Ley 19.300, en esa sentencia que constituye un precedente, el núcleo del régimen jurídico aplicable a la calificación del proyecto Centro de Manejo de Residuos Orgánicos. Puede afirmarse entonces que esa frase, diría que más bien periodística, de incumplimiento de resolución de calificación ambiental es impropia y además es rústica. Usar una frase en términos jurídicos como incumplimiento de calificación ambiental denota un problema de entendimiento del texto legal, denota también la inobservancia de los principios de legalidad y de tipicidad, y además, a mi juicio, denota una falta de deferencia por la obra del legislador, porque el legislador precisó específicamente dos fuentes de responsabilidad, y tan importante estimo que es la deferencia por la obra del legislador que se guarda cuando se enjuicia la ley, lo es cuando la ley debe ser aplicada, o mucho más importante. Es de toda lógica suponer que si el legislador hubiera querido establecer como tipicidad de las faltas el incumplimiento de la resolución de calificación ambiental, así lo habría hecho, y de paso se hubiera ahorrado una fórmula tan larga como esa que se refiere a normas y condiciones sobre la base de las cuales se aprobó el estudio, se aceptó la declaración de impacto ambiental. Fíjense qué larga. Ignorar esta precisión yo creo que sería desconocer el valor limitante que tiene la letra de la ley a la arbitrariedad, especialmente las leyes sancionadoras. Este conjunto sistémico de normas fue interpretado en su momento, antes de la reforma del 2010, de manera congruente, tanto por la Dirección Ejecutiva de la CONAMA como por la Contraloría General de República, en el sentido de que siempre una declaración de impacto ambiental no podía dar lugar a una resolución de calificación ambiental sujeta a condiciones, sino que sería una resolución como acto puro y simple. En suma, este régimen legal es armónico con el orden constitucional porque no deja brechas a la discrecionalidad y resguarda la seguridad jurídica. El proyecto Centro de Manejo de Residuos Orgánicos está regido solamente por normas legales y reglamentarias y no por condiciones. El certificado inserto en la RCA del proyecto evidencia que la declaración de impacto ambiental fue aceptada sin aquellas condiciones a que se refería y se refiere el artículo 25 de la Ley 19.300.
Este carácter puro y simple de la RCA de Colhue ya fue constatado por esta magistratura en la sentencia de la causa 2666, específicamente en el considerando 29, cuando estableció que dichas condiciones no constaban en el certificado concebido por el legislador para fijar las obligaciones que se imponen al titular del proyecto. Es un acerto que luego reitera la propia sentencia en el considerando 30, cuando declara la inexistencia del certificado previsto en la legislación previa a la reforma introducida por la ley 20.417. Se hace insostenible entonces aquel razonamiento según el cual la empresa Colhue habría aceptado en su momento determinadas condiciones y luego las está repudiando cuando es sancionada. Afiliar a ese criterio entiendo que supone desconocer la función asignada por el legislador al certificado en el artículo 25 mencionado y desconocer que si las condiciones no eran certificadas, el titular no quedaba enterado de ellas mediante la notificación de la resolución de calificación ambiental y así mal pudiera haberlas controvertido en su oportunidad. De cualquier manera, este razonamiento pertenece al campo de la interpretación legal, o más específicamente, sería una interpretación a la resolución de calificación ambiental, asunto que excede la competencia de esta magistratura, competencia que también considero se encontraría excedida en el caso de los antecedentes sancionatorios que ha invocado la parte contraria, que deben ser justipreciados en definitiva en la sede ordinaria, sin perjuicio de que se diga que son antecedentes que no son ciertos e irrevocables para el ordenamiento jurídico. Comprendo que puede existir una preocupación de que si el hecho de que el proyecto Centro de Manejo de Residuos Orgánicos no haya quedado sujeto a condiciones significa que el medio ambiente quede desprotegido. La respuesta a esa interrogante es negativa, o sea, no existe una disyuntiva entre acoger el requerimiento o proteger el medio ambiente. En realidad, lo que significa que no esté sujeto a condiciones es que este proyecto, en el ámbito administrativo, está regido y debe cumplir todo un entramado de normas legales y normas reglamentarias con las cuales él fue cotejado en el momento de la calificación ambiental y están explícitamente citadas tanto en la declaración de impacto ambiental como en la resolución de calificación ambiental. Es una buena noticia que jamás este proyecto haya sido objeto de imputaciones de conductas antinormativas. Pero además significa el hecho que no esté sujeto a condiciones que, como toda actividad económica, tiene que sujetarse a la legalidad. En caso contrario pueden existir acciones cautelares, sanciones sectoriales, como las empleadas, por ejemplo, en el famoso caso Freirina, denuncias o demandas de daño ambiental, acusaciones o querellas por eventuales delitos ambientales, recursos de protección, denuncias por incumplimiento de ordenanzas municipales, etc. Pero en otro sentido, el hecho de que no esté sujeto a condiciones significa o debería significar certeza jurídica para el titular acerca de cuáles son las obligaciones cuyo incumplimiento puede dar lugar a sanciones. Es un hecho que no todas las conductas que se presume que legalmente sean reprimidas lo son efectivamente, y tenemos un ejemplo reciente que se ha publicitado mucho con el famoso caso de la colusión. En el evento de que resultara necesario hacer adecuaciones a la resolución de calificación ambiental, incorporarle nuevas condiciones, modularla, ¿eso es posible o la RCA es un acto rígido? Aunque las resoluciones de calificación ambiental ingresan al patrimonio del titular, estas pueden ser revisadas de acuerdo a una facultad que introdujo la reforma y que está en el artículo 25 quinquies de la ley 19.300, según el cual estas pueden ser atemperadas y revisadas de acuerdo al comportamiento de ciertas variables ambientales. O sea, existe un mecanismo legal para adaptar las resoluciones de calificación ambiental al devenir de las variables ambientales sin que sea preciso acudir a la retroexcavadora, que
que nunca ha sido sano, de las sanciones. La reforma modificó también el artículo 20 de la ley 19.300 para que también en los casos de declaraciones de impacto ambiental puedan establecerse condiciones en las resoluciones de calificación ambiental. Esta modificación lo que viene es a confirmar de que antes, durante el régimen anterior, esto no era posible. La resolución de calificación ambiental de Colwell nunca ha sido revisada, o sea que persiste, continúa siendo un acto puro y simple. Lo inadmisible desde el punto de vista de la seguridad jurídica es que con ocasión de un proceso sancionador, el titular se entere de una virtual transmutación de su resolución de calificación ambiental que se convierta entonces en una fuente ilimitada de condiciones deducida libremente por la autoridad de turno de acuerdo a su buen criterio o su buen discernimiento. En ese caso, la letra de la ley perdería el valor que tiene como garantía de seguridad jurídica. Sobre la naturaleza de la resolución de calificación ambiental, no existe en la ley un concepto que nos ayude o que lo precise. El legislador no se cuidó de emitir un concepto sobre la naturaleza de la RCA. Sabemos a lo menos que son de aquellos actos administrativos que no están sujetos a control de legalidad por la Contraloría. La autoridad requerida, tanto en este requerimiento como en el precedente, empleó idénticos términos y uno de los que resalta es aquel que atribuye a las resoluciones de calificación ambiental la cualidad de un acto normativo y con ello justificaría la sanción. A esa particular opinión se oponen diversas razones que considero todas son atendibles. En primer lugar, de ser así, si la resolución de calificación ambiental fuera un acto normativo, no tendría sentido ninguno la distinción legal entre normas y condiciones, porque quedarían amalgamadas en un único concepto. Además, esa concepción de la RCA como acto normativo envuelve una confusión entre la potestad administrativa que fue ejercida al dictar la resolución de calificación ambiental, que es una potestad de aplicación de derecho, y la potestad reglamentaria, que es de creación o de innovación en el derecho. Además, el órgano administrativo que dictó la resolución de calificación ambiental nunca estuvo investido de potestad normativa. Súmase a lo anterior el hecho de que la resolución de calificación ambiental es un acto administrativo particular, concreto, con un destinatario específico, a diferencia de los actos normativos, que son reglas de conducta general, abstracta e impersonal. Cualquier duda sobre la naturaleza de la resolución de calificación ambiental queda absuelta con auxilio del clásico concepto que establece el artículo 3º de la Ley 19.880 sobre los actos administrativos. Es un acto administrativo de constatación y no un cuerpo normativo. Ese criterio, en cuanto a que la naturaleza es la de un acto administrativo de constatación, es también el de voces autorizadas en el derecho ambiental como la del profesor Jorge Bermúdez. ¿Y qué es lo que constata la resolución de calificación ambiental? Creo que ya lo dije, o sea que lo que constata el organismo es que el proyecto, a evaluar, el impacto de ese proyecto se ajusta a la normativa ambiental vigente. La RCA entonces es el resultado favorable de esa constatación. Sería absurdo considerar que ese acto de constatación sustituye al ordenamiento jurídico al punto de que la RCA pase a ser marco u horizonte jurídico, desplazando entonces a las normas legales. El régimen de sanción aplicado al caso, como decía, está contenido en la Ley 20.473. La reforma que trajo consigo la Ley 20.417 es mucho más avanzada porque incorpora todo un catálogo de normas, todos unos parámetros para graduar la mayor o menor relevancia de las infracciones, la proporcionalidad, etc. Pero provocó este vacío que hizo necesario una ley temporal como fue la 20.473. Esta ley reprodujo las mismas dos fuentes de responsabilidad
que antiguamente tenía el artículo 64 de la ley 19.300, en el sentido de que eran el incumplimiento de normas y el incumplimiento de condiciones sobre la base de las cuales se aceptó la declaración de impacto ambiental. Pero eliminó, y no hay una solución de continuidad, porque eliminó aquella potestad que existía antes de que la autoridad podía, según su buen tino, determinar o no el inicio de un proceso sancionador. Con la 20.473 ese proceso tiene que ser iniciado siempre. Esa mayor rigor contrasta incluso con la reforma, porque la reforma incorpora soluciones tan prácticas como la suspensión del procedimiento sancionatorio, que fue la que se aplicó recientemente al vertedero Santa Marta, que nos tuvo varios días respirando aire viciado. Sin embargo, la diferencia más relevante que tiene este régimen temporal de la 20.473 respecto del que le precedió es que no indicó o limitó, ni a lo menos genéricamente, cuáles podían ser las condiciones cuyo incumplimiento era sancionable, aspecto sobre el cual, como he dicho, antes existía certeza. Esa indeterminación es remediable por la vía de la integración, pero lo es en otros ámbitos que no sea el derecho público sancionador. No es posible encontrar en el artículo 25 actual de la ley 19.300 un complemento a la 20.473 que sea límite a la discrecionalidad que esa norma importa. Ese artículo estaba enlazado antiguamente con el artículo 64 derogado y hoy día está enlazado con la ley 20.417. La multa que fue aplicada se fundamenta básicamente en incumplimiento de condiciones que han sido inferidas por la autoridad a partir de determinados considerandos de la resolución de calificación ambiental. No hay normas infringidas imputadas. Ello es consecuencia de la indeterminación que padece la ley 20.473, que liberó a la autoridad de aquellos límites que imponía el antiguo artículo 64 y el artículo 25 de la ley 19.300. En el requerimiento se razona por qué ese accionar represivo, que ha sido favorecido por una ley que carece de contornos, es inconciliable con los principios y garantías constitucionales, principio de tipicidad, principio de legalidad y reserva legal, principio de proporcionalidad, y también está reñido con el principio de la debida defensa. Con la tipicidad ocurre que el núcleo de la conducta sancionadora no fue descrito acabadamente y la consecuencia es que las condiciones no quedaron calificadas por la ley, de modo que la autoridad, como no está obligada a ceñirse al contenido del certificado ese que se instituyó para las resoluciones de calificación ambiental, utiliza considerandos que son meramente descriptivos, los califica como condiciones, los declara incumplidos e impone una sanción. Se trata entonces de una conducta típica que es más bien creación de quien aplica la ley que del legislador, a partir de determinados deberes que quien aplica la ley ha deducido. El incumplimiento está muchas veces en el núcleo de determinados preceptos sancionadores, pero generalmente asociado a otras leyes, a reglamentos, a órdenes, a instrucciones que son concreciones de la ley. Sin embargo, cuando el incumplimiento se asocia a un vocablo como condiciones, que es un vocablo de uso común, no de índole normativo en el caso, debe tener algo más, debe tener algunos límites que permitan identificar al menos con elemental certeza cuáles son las condiciones que pueden ser constitutivas de una infracción. La legalidad y reserva legal fueron infringidos porque cuando la administración creó esas conductas constitutivas de falta, lo hizo sin que existiera un previo precepto legal o reglamentario que autorizara en una materia que es incidente en derechos fundamentales y que está reservada a la ley. Ese actuar no se justifica con la invocación del derecho a vivir en un medio ambiente sano
porque cuando uno da lectura a la resolución sancionadora, no puede siquiera identificar cuál es la intensidad, la relevancia, la permanencia de aquello que se ha reprochado como falta, que permita armonizarlos con los fines que persigue el legislador con este tipo de legislación. Una muestra que lo corrobora es el hecho de que uno de los cargos fue dejado sin efecto por la propia autoridad, porque según la autoridad no se narraba algún tipo de impacto ambiental generado. Sin embargo, cuando uno da lectura al resto de las imputaciones, comprueba que exactamente lo mismo ocurre, que en ninguno de los demás cargos se puede constatar la existencia de un impacto exterior. La proporcionalidad también es, la infracción al principio de proporcionalidad también es consecuencia de esta insuficiencia, porque la autoridad es libre de elegir cualquiera de las sanciones previstas en la ley sin tener que sujetarse a determinados parámetros preestablecidos. Así pudo escoger una severa multa para este caso con todos estos defectos que he anunciado que tiene la resolución. Esta ausencia de reglas de proporcionalidad, por cierto, que también dificultan la labor de control de legalidad que hacen los tribunales ordinarios, bastaría hacer el ejercicio de colocarse en el lugar del juez ordinario en el caso de que el demandante esté diciendo que las sanciones son severas y la administración esté diciendo que esas sanciones son las justas y el juez no tiene un parámetro legal para contrastar con la actuación administrativa y, en definitiva, controlar adecuadamente la legalidad. El derecho a la defensa también ha sido constreñido por esta insuficiencia o déficit que padece la ley 20.473, porque las instancias de reclamación se convierten en meramente formales, casi en rogativos que puede hacer la parte ante el tribunal, o quizás en la denuncia de algunos defectos formales que pueda padecer la resolución administrativa. Porque para que la debida defensa esté garantizada, no basta con que la imputada pueda comprender el contenido de los cargos, ni basta con que la imputada tenga instancias meramente formales de reclamación, sino que debe existir una cobertura legal suficiente para que pueda existir debate y argumentación sobre tipicidad, sobre legalidad, sobre proporcionalidad, y en este caso está ausente esa cobertura legal. Considero finalmente que es peligroso que la administración cargue de esta manera contra el individuo en una actuación que a fin de cuentas se ha vuelto contra sus propios actos, que antes eran actos puros y simples y ahora resulta que son actos sujetos a condición, que resulta, como decía, una actuación más bien propia de la creación del derecho y no de aplicación de derecho, que atribuye gravedad con criterios absolutamente autónomos a cualquiera de las faltas que imputa y que escoge discrecionalmente una sanción más grave sin tener que atenerse a estándares normativos sobre adecuación. Yo creo que una ley con esta característica rompe y ha roto, en el caso, el balance o equilibrio que tiene que existir entre los derechos fundamentales y el actuar represivo del Estado. Esto. Bien, muchas gracias. Por la Comisión de Evaluación de la Región del Libertador General Bernardo Higgins, alega el abogado Osvaldo Solís, hasta por 30 minutos. Tiene la palabra. Con la venia de este excelentísimo Tribunal Constitucional, vengo a solicitar se rechace el presente requerimiento de inaplicabilidad en todas sus partes. Su señoría, más allá de la apariencia presentada por los alegatos de la estimada requiriente, cabe señalar lo siguiente en primer lugar. No existe ninguna diferencia entre los dos sistemas infraccionales contenidos en el artículo 64 del antiguo texto de la ley 19.300 y el artículo único de la ley 20.473. Y lo que más importante, este alegato recalcará que el mecanismo para establecer la descripción típica de las conductas que deben ser sancionadas por la autoridad administrativa y excluir cualquier infracción al principio de reserva legal es exactamente el mismo, tanto en el artículo 64
como en el artículo único de la Ley 20.473. En este sentido, es preceptivo empezar analizando la naturaleza de la resolución de calificación ambiental. Es conocido que se trata de un acto administrativo de carácter particular que reúne ciertas características especiales. La más importante es que la resolución de calificación ambiental como acto terminal es el producto de un procedimiento administrativo especial, estrictamente reglado por una ley de bases generales del medio ambiente, la Ley 19.300. En pocas palabras, no es el producto de la discrecionalidad administrativa, sino que es el producto de la ley. No existe un procedimiento administrativo más detallado y sujeto a controles precisamente que el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. En segundo lugar, este acto administrativo especial supone una autorización de funcionamiento general y particular. General en cuanto a que como autorización de funcionamiento permita a su vez obtener otros permisos ambientales o de carácter sectorial, y particular en cuanto es el requisito necesario para el funcionamiento del proyecto o actividad de que se trata. En tercer lugar, este acto administrativo es un acto, efectivamente, un acto certificatorio. Respecto a lo expuesto por el requirente, ¿dónde está el certificado? El certificado y la certificación misma se encuentra en el texto mismo de la resolución de calificación ambiental. Cuando busquemos el certificado en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, no lo vamos a encontrar aparte. Está en la resolución de calificación ambiental. Es por eso que se afirma que la resolución de calificación ambiental es un acto certificatorio que deja constancia de que del cumplimiento de los requisitos ambientales, dice el artículo 24. ¿Cuáles son esos requisitos ambientales? Básicamente el cumplimiento de la normativa ambiental aplicable y junto con eso deja constancia también de los eventuales trabajos, y esto es muy importante, de mitigación y de restauración. Cuando leemos esa frase en el artículo 24 de la Ley 19.300, trabajos eventuales, ¿verdad?, de mitigación o restauración, la ley, el legislador se está refiriendo a las medidas de mitigación, de compensación y de reparación. Medidas que son presupuesto necesario de la calificación favorable de cualquier proyecto. No puede existir un proyecto que ingrese al sistema de evaluación de impacto ambiental y que sea calificado favorablemente, que no contenga precisamente medidas de mitigación, de reparación o de compensación en su caso. En este sentido también la doctrina, entre ellos el profesor Jorge Bermúdez, ha señalado que se trata de un acto normativo. Esto es fácil de adquirir. La resolución de calificación ambiental lo que hace es establecer cuáles son las reglas, las condiciones, requisitos, exigencias por las cuales el titular del respectivo proyecto, una vez calificado favorablemente, debe regir su proyecto. En pocas palabras, cómo debe construir el proyecto, cómo debe proceder a la ejecución del proyecto y cómo debe proceder a su cierre, ¿verdad? En este sentido genera entonces un ámbito reglado, ¿ya?, y fija los límites para la operación de la actividad en su caso concreto. Y lo que es más importante, genera un vínculo especial entre el titular y la administración pública respectiva. En su momento, y según han avanzado los cambios legales, vinculaba al titular con las comisiones regionales del medio ambiente, con la Comisión Nacional del Medio Ambiente en su caso, posteriormente con las comisiones de evaluación o el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental. Después de la entrada en funcionamiento de la Superintendencia del Medio Ambiente, vincula al titular con la misma Superintendencia del Medio Ambiente, que es el órgano encargado de fiscalizar. ¿Y qué fiscaliza la Superintendencia? Lo mismo que fiscalizaba las comisiones de evaluación y las comisiones regionales, el cumplimiento de las resoluciones de calificaciones ambientales en cuanto a acto normativo, en cuanto a acto administrativo de carácter normativo, en cuanto a instrumento normativo, que regula precisamente las condiciones o circunstancias bajo las cuales debe desarrollarse la actividad económica de que se trata. Y siempre en nuestra legislación hasta el día de hoy, la infracción a las condiciones establecidas en las resoluciones de calificación ambiental ha tenido siempre una consecuencia jurídica, la necesidad de sancionar al titular previo procedimiento administrativo que cumpla con todas las garantías que establece la Constitución. Asimismo, siempre ha existido la posibilidad de ejercer una acción
¿verdad?, de reclamo en sede jurisdiccional para efectos de la revisión de la legalidad de lo resuelto por la Administración. ¿Y cuáles son los temas de la revisión de la legalidad? La tipicidad, el principio de reserva, la debida defensa y, sobre todo, la razonabilidad y la proporcionalidad de las actuaciones de la Administración. No otra cosa es lo que debe revisar, tanto en su caso el juez ordinario, bajo el antiguo artículo 64 de la ley 19.300, bajo la ley 20.473, y hoy día los tribunales ambientales respecto a las actuaciones de la Superintendencia del Medio Ambiente. Es por ello que mi parte, tomando en cuenta lo señalado por el voto de minoría en la causa Roll 2666-2014, estima que en este caso, como en la causa que la precedió, también se impugna no tanto el inciso primero del artículo único de la ley 20.473, como las condiciones y normas contenidas en la resolución de calificación ambiental 31 del año 2008. Ese es el verdadero objeto de este requerimiento. Por lo demás, nos enfrentamos a un requerimiento de inaplicabilidad que se caracteriza por ser general y abstracto y que no nos señala en términos suficientes de qué manera la aplicación del precepto legal produce efectos inconstitucionales. Y además se funda en una apreciación errada de la normativa legal. Lo que pretende mi parte es que a partir de las mismas normas citadas por la parte contraria, vamos a llegar en lo posible a conclusiones diferentes. Así las cosas, quiero referirme a las razones de forma y tanto a las razones de fondo que justificarían el rechazo del presente reclamo, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Me persigue las causas que alego habitualmente. En primer lugar, lo que se está reclamando, lo que se está impugnando es una resolución de calificación ambiental, un acto administrativo que se encuentra firme. En este sentido, la doctrina establecida por este Tribunal Constitucional en las sentencias 1283 y 1433 ha establecido que los actos administrativos no son susceptibles de requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, y lo establecido expresamente respecto de qué actos, de resoluciones de calificación ambiental. Es importante señalar que si uno analiza tanto el texto del inciso primero del artículo 64 como del inciso primero del artículo único de la ley 20.473, vamos a encontrar una completa identidad de los textos legales. Y ambos artículos citan que se otorga competencia a los órganos de la Administración del Estado que participaron en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental para fiscalizar, dice la ley en ambos casos, el permanente cumplimiento de condiciones y normas en base a las cuales se aprobó el estudio de impacto ambiental o se aceptó la declaración de impacto ambiental. Ambas normas hacen una referencia expresa a la faz normativa de la resolución de calificación ambiental. En pocas palabras, toman la resolución de calificación ambiental y la colocan dentro de su articulado como un instrumento normativo que viene a completar la descripción típica realizada por la ley. En este sentido, si nos colocamos en la posición del juez de la instancia, a la hora de establecer si se produjo o no se produjo el incumplimiento, ¿qué es lo que deberá revisar? Lo que deberá revisar precisamente son las condiciones y normas establecidas en este instrumento normativo que es la resolución de calificación ambiental. Ahora bien, por eso es que se impugna precisamente en forma encubierta en este requerimiento esta faz normativa de la resolución de calificación ambiental, este acto administrativo que se encuentra firme. Se equivoca la parte contraria cuando señala que una forma de interpretar hoy día la resolución de calificación ambiental es el artículo 25 quinque. Es una forma en realidad de incorporar situaciones de hecho que se han ido produciendo respecto de resoluciones de calificación ambiental en que por alguna forma hay variables que han evolucionado de manera distinta, sobre todo cuando existen impactos ambientales no previstos, y que solamente procede respecto de estudios de impacto ambiental, porque exige que haya un plan de seguimiento. Y siempre el plan de seguimiento está asociado a la existencia de estudios de impacto ambiental.
En nuestra legislación, tanto en el pasado como en el presente, cuando se quería interpretar una resolución de calificación ambiental, existieron dos formas. La primera era la del recurso administrativo del artículo 20 de la ley 19.300, que persiste hasta el día de hoy, por lo cual el proponente o titular que obtuvo una resolución de calificación ambiental desfavorable o a quien se le impusieron condiciones gravosas o que estima gravosa la resolución de calificación ambiental podía reclamar ante la autoridad administrativa, cosa que Colgo S.A. nunca hizo. Y la segunda fue incorporada por la ley 20.417 en el artículo 81, letra G, que establece la facultad del director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, quien administra el sistema de evaluación de impacto ambiental, de interpretar las resoluciones de calificación ambiental. Lo que se pretende en este momento, en esta sede constitucional, es algo que se ve normalmente en procedimientos sancionatorios en sede jurisdiccional ordinaria, que es la intención, por la vía del contencioso administrativo, de obtener una interpretación de la resolución de calificación ambiental. Es un arbitrio engañoso. En segundo lugar, el presente requerimiento debe ser rechazado también porque no es un precepto decisivo para la resolución de la gestión pendiente. Como veíamos, lo que tenemos que mirar en realidad es que lo que va a ser determinante para que el juez resuelva si califica o no califica la infracción son las condiciones y normas contenidas en la resolución de calificación ambiental. Aquí hay que hacer una indicación. Mientras los estudios de impacto ambiental se aprueban, pues es la autoridad la que le impone condiciones al proponente del proyecto. Las declaraciones de impacto ambiental, como la del proyecto en cuestión, son aceptadas. ¿Qué significa? Que esa resolución de calificación ambiental, y suele ser así, es una transcripción en parte de la propia declaración de impacto ambiental. Declaración de impacto ambiental, como en este caso, contiene una descripción del proyecto, que contiene además la normativa ambiental aplicable. Es el propio titular el que debe señalar, sabe, señor autoridad calificadora, el proyecto cumple con tal y tal normativa porque además vamos a solicitar tal y tales permisos ambientales sectoriales. Y finalmente, siempre ese proyecto exige respecto de las vías de las declaraciones de impacto ambiental la proposición de las medidas de mitigación, de compensación y de reparación que sean pertinentes. Es decir, es el propio titular, proponente del proyecto en ese momento, el que debe decir, mire, frente a los impactos ambientales que hemos reconocido, nosotros proponemos tomar y adoptar determinados compromisos voluntarios. Y si leemos el artículo 18 de la ley 19.300, dichos compromisos voluntarios relativos a dichas medidas de mitigación, compensación y reparación se convierten o devienen en obligatorios para el titular, una vez calificado favorablemente la resolución de calificación ambiental. Por lo tanto, a diferencia, como veremos, y lo vamos a tratar en extensión, de lo dicho por el requirente, las vías, la declaración de impacto ambiental, no son actos puros y simples. Están sujetos a condiciones y esas condiciones no son impuestas por la autoridad, como en el caso de los estudios de impacto ambiental. Esas condiciones derivan de los compromisos y del contenido mismo de la propia declaración de impacto ambiental. En tercer lugar, no cabe menos que señalar que lo que estamos analizando en este momento es evidentemente una cuestión de mera legalidad. No se trata de un tema que corresponda que sea resuelto por este excelentísimo Tribunal Constitucional. Así también lo destaca el voto de los ministros Carmona y García en su voto de minoría en la resolución que resolvió la causa 2666 del año 2014. Aquí, su señoría excelentísima, lo que se está pidiendo en el fondo por la requirente es una interpretación engañosa de la resolución de calificación ambiental, de tal manera que se pronuncie la siguiente declaración: esta resolución de calificación ambiental no está sometida a ninguna norma ni a ninguna condición, cuando resulta que bajo la legalidad vigente esas normas y condiciones, en el caso de las declaraciones de impacto ambiental, están dadas por el mismo contenido de dicha declaración de impacto ambiental. Es por eso que hacíamos énfasis en el carácter de
acto administrativo de carácter normativo, es decir, con carácter de instrumento normativo de la resolución de calificación ambiental, cuyo valor radica en ser el producto de un procedimiento administrativo especial, especialmente regulado, especialmente reglado. Pasemos entonces ahora a la revisión de las razones de fondo que harían pertinente rechazar el presente requerimiento. En primer lugar, existe una plena identidad entre el sistema infraccional del artículo 64 de la Ley 19.300 y el artículo único de la Ley 20.473. Basta con efectuar una simple lectura de ambos textos legales para darse cuenta que a grandes rasgos las expresiones que usa son exactamente las mismas y su sentido normativo profundo y final también lo son. ¿Qué es lo que quiso hacer el legislador según la historia fidedigna de la Ley 20.473? No quiso establecer un nuevo sistema infraccional, porque el nuevo sistema infraccional era el de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, contenida también en la propia Ley 20.417. Lo que quiso el legislador fue llenar ese vacío legal que se había generado y que duró entre enero y noviembre del año 2010. Y quiso darle continuidad a la aplicación de la normativa del artículo 64 de la Ley 19.300, derogado ya en ese momento, en términos de que efectivamente fuese el mismo sistema infraccional. En este sentido, y ahora voy a entrar al núcleo de la defensa, en este sentido es importante tomar en cuenta cuál es la técnica legal. Debemos reconocer que nuestro legislador muchas veces no suele ser muy original y sobre todo estricto. ¿Cuál es el sentido de la técnica legal para efectos de establecer la descripción típica, tanto del artículo 64 como del artículo único de la Ley 20.473? Principalmente, lo que hace en principio es señalar, en términos generales, que se perseguirá el incumplimiento. Señalan ambas normas en caso de incumplimiento. Lo dice tanto el artículo 64 como el artículo único de la Ley 20.473. Y a continuación, ¿cómo complementa la descripción típica? Lo hace con la mención relativa a facultades de fiscalización, cuando señala que lo que deben mirar los órganos fiscalizadores es el permanente cumplimiento de las normas y condiciones sobre las bases de las cuales se aprobó el estudio o se aceptó la declaración de impacto ambiental. Es esta frase contenida en ambos artículos la que releva precisamente el carácter de instrumento normativo de la resolución de calificación ambiental, pues es en ella donde se encuentran contenidas las normas y las condiciones. Y sobre todo releva la verdadera importancia tanto de la normativa ambiental, las normas, como las condiciones, las medidas de mitigación, reparación y compensación, pues son la justificación de esta aprobación ambiental, a lo que en el fondo, como dice el profesor Jorge Bermúdez, no son más que daños ambientales permitidos legalmente. Si vamos a permitir daños ambientales, que son los impactos ambientales, debemos condicionarlos al cumplimiento de un mínimo de normativa ambiental, por un lado, y por otro lado, al cumplimiento de medidas de mitigación, de reparación y de compensación. Así también resulta importante darse cuenta que ambas normas establecen idénticas disposiciones respecto de la competencia de fiscalización, respecto a la competencia para sancionar. Las sanciones aplicables son exactamente las mismas, idénticas. Una escala que va de amonestación a revocación, pasando por multas de 100 hasta 500 UTM. Los supuestos para la aplicación de las sanciones son exactamente los mismos. La acción de reclamación es exactamente la misma y está sometida al mismo procedimiento. Los tribunales competentes para conocer esta acción de reclamación son todos los tribunales ordinarios. En definitiva, en este caso también no podemos ver tampoco infracción al principio de tipicidad y tampoco infracción al principio de reserva. En ambos casos, tanto el artículo 64 como el artículo único de la Ley 20.473 citan y traen a la norma, a la resolución de calificación ambiental en cuanto a instrumento normativo,
que viene a darle densidad normativa precisamente a esta descripción típica. ¿Y qué más densidad normativa puede tener una descripción típica si pensamos que una resolución de calificación ambiental es un estatuto administrativo creado especialmente para un determinado proyecto que tiene un determinado titular? La densidad normativa, en ese sentido, es mucho mayor incluso que la de un reglamento. En este sentido, el grado de determinación exigida por la Constitución Política de la República también se ve satisfecho, como señalan las sentencias dictadas en los procesos 24 y 480 del año 2006 de este Tribunal Constitucional. Lo que se exige no es una regulación completa de la descripción típica, de tal manera que sea completamente autosuficiente, incluso en términos no esenciales. Es admisible que el legislador recurra a instrumentos normativos para efectos de complementar la descripción típica. Y esa es la técnica que utiliza el artículo único de la Ley 20.473 y no otra. Es por eso que si examinamos dicha norma, efectivamente establece cuál es la conducta típica y el juez puede llegar fácilmente a establecer cuáles son las obligaciones a las cuales está sometido el titular. Ahí no hay discrecionalidad, es el juez el cual, revisando la resolución de calificación ambiental, calificará si se han incumplido normativa ambiental o se ha incumplido en su caso con medidas de mitigación, de compensación o reparación comprometidas por el propio titular. De la misma manera, se establece claramente cuáles son las sanciones aplicables y finalmente cuáles son los supuestos para su aplicación. Se ha señalado por parte del requirente que las declaraciones de impacto ambiental no están sujetas a condiciones y son actos puros y simples. Eso es un tópico que repitió la doctrina durante muchos años, hasta que hubo quien se atrevió a cuestionarlo. Así, por ejemplo, puedo recordar el artículo de fecha junio del año 2013 de Luis Cordero Vega, denominado Obligaciones naturales de las resoluciones de calificación ambiental, donde retoma precisamente la posibilidad de que el titular ofrezca compromisos voluntarios, específicamente en materia de medidas de compensación, mitigación o reparación, que conforme al artículo 18 se transforman o devienen en obligaciones que debe cumplir. Más adelante, don Jorge Bermúdez, en su libro Fundamentos de Derecho Ambiental, ha ido más allá. Al analizar la naturaleza de la resolución de calificación ambiental, don Jorge Bermúdez señala sin hacer distinción: toda RCA es un acto administrativo sujeto a modalidad. ¿A qué modalidad? A condición. ¿Por qué? Porque don Jorge Bermúdez adopta la óptica del principio preventivo y del principio precautorio, guía en esta materia, donde señala es esencial que toda resolución de calificación ambiental, sea que se genere por un estudio de impacto ambiental, sea que se genere por una declaración de impacto ambiental, establezca medidas de mitigación, de reparación y de compensación, porque ese es el sentido de todo el procedimiento de evaluación ambiental. ¿Y cómo lo fundamenta legalmente el profesor Bermúdez? Pues citando precisamente los artículos 24, inciso segundo, y el artículo 25, inciso primero de la Ley 19.300, artículos que no han sufrido ninguna modificación de trascendencia desde el año 1994, donde vemos que en el artículo 24, inciso segundo, se nos señala por parte del legislador que si la resolución es favorable, certificará que el proyecto cumple con los requisitos ambientales, como señalábamos, incluyendo los eventuales trabajos de mitigación y de restauración. En pocas palabras, que cumple con normativa ambiental aplicable y con medidas de mitigación, reparación y compensación, en otras palabras, las condiciones. La misma cita que hace la Ley 20.473 y que hacía la Ley 19.300 en su artículo 64. Y en segundo lugar, nos señala el profesor Jorge Bermúdez, cita el artículo 25, inciso primero, cuando señala que dicho certificado establecerá cuando corresponda, es decir, deja entregado a la discrecionalidad de la autoridad administrativa la ley, porque las condiciones no están establecidas en las leyes, las condiciones debe establecer la autoridad administrativa. ¿Qué será lo mejor para este proyecto atendido determinado impacto ambiental? Y los impactos ambientales pueden ser infinitos. No es lo mismo un tipo de proyecto que otro tipo de proyecto. De ahí la discrecionalidad de la autoridad administrativa. En ese sentido, el artículo 25 señala: el certificado establecerá cuando corresponda condiciones o exigencias ambientales que deben cumplirse para ejecutar el proyecto.
Las condiciones son la condición, es la condición en definitiva, determina la posibilidad de la ejecución del proyecto. No puede haber la ejecución de un proyecto aprobado por una resolución de calificación ambiental que no tome en cuenta precisamente el cumplimiento de estas condiciones y normas. Y así lo establece expresamente el inciso final del artículo 25, cuando señala que tanto en el proceso de construcción como de ejecución del proyecto, el titular en todo momento deberá cumplir estrictamente la resolución de calificación ambiental. ¿Qué broche de oro para la resolución de calificación ambiental como acto administrativo normativo y como instrumento normativo? Así las cosas, su señoría, voy a referirme brevemente al tema de la proporcionalidad y el respeto al derecho de defensa para efecto de terminar la presente alegación. Respecto a la proporcionalidad, mi parte ha alegado simplemente citando el estándar establecido por este mismo excelentísimo tribunal en términos de idoneidad. La multa impuesta de 650 UTM es idónea, al igual que lo hubiese sido si hubiese sido aplicado bajo el artículo 64. Es eficaz para producir el efecto preventivo general querido por la ley en ambos sistemas infraccionales. De la misma forma también era necesaria, atendido que se daban los supuestos de hecho, es decir, el incumplimiento de condiciones establecidas en la resolución de calificación ambiental 31 del año 2008. Y de la misma forma es proporcional en un sentido estricto. Y esto es importante, porque decíamos que esto es una cuestión de mera legalidad, porque la proporcionalidad en sentido estricto debe apreciarla el juez de la instancia. Es él el que determina si la multa impuesta es proporcional al quantum, es decir, a la gravedad de las infracciones. Finalmente, respecto al derecho a la defensa, no se sostiene la alegación de que en un procedimiento de reclamo, como es el que establecía el artículo 64, que es exactamente el mismo que establece el artículo único de la ley 20.473, se viera abocado a simples instancias formales. En el procedimiento de reclamo se puede, y de hecho se debate normalmente sobre tipicidad, sobre reserva legal, sobre proporcionalidad y razonabilidad. Es un proceso que obviamente hay derecho a la defensa, hay bilateralidad, hay derecho al recurso, etcétera. No se sostiene dicha afirmación. Aún más no se sostendría tampoco respecto al procedimiento administrativo, sobre todo porque es un procedimiento que se rige supletoriamente por lo dispuesto por la ley 19.880. Esto es con aplicación del principio de inexcusabilidad, contradictoriedad, imparcialidad, impugnabilidad, etc. En definitiva, su señoría, solicito se rechace el presente requerimiento de inaplicabilidad en todas sus partes por las razones que ya he expresado. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Ministro Romero. Gracias, presidente. Quiero entender mejor lo que se ha planteado. A ver, lo habitual es que en una declaración de impacto ambiental, en su texto final, luego de las adendas del caso, contemple compromisos de cumplimiento de estándares no necesariamente detallados en normas jurídicas. Por de pronto, las medidas de mitigación, reparación o compensación. Si este fuera el caso de Coihue, pregunta, ¿quedaría dicha empresa inmune a cualquier sanción o medida en caso de incumplimiento de los compromisos contenidos en la declaración de impacto ambiental si este tribunal acogiera la inaplicabilidad en cada oportunidad en que fuera requerida por la empresa en casos similares? ¿Cómo podría la autoridad hacer cumplir una medida de mitigación, reparación o compensación? Me gustaría que el abogado de la requirente y la requerida pudiesen referirse a lo que he planteado. Gracias. En mi opinión, de acuerdo al valor que tiene el artículo 64, el proyecto no quedó sujeto a condiciones o medidas de naturaleza vinculante y, atendido ello, no sería posible establecer sanciones
porque se considere que ha habido un incumplimiento de esas medidas o de esas condiciones inferidas, siempre y cuando tales hechos, no le voy a decir incumplimiento, no representen una infracción a todo un complejo de normas o un entramado de normas jurídicas y normas reglamentarias que regulan precisamente los estándares que debe cumplir los procesos ambientales o los proyectos ambientales, que sí están explicitados en la resolución de calificación ambiental y están explicitados también, identificados, individualizados en la declaración de impacto ambiental y en la RCA, en ambos. O sea, en la medida que un hecho, sea el que fuere, infringe una de esas normas consideradas sobre la base de las cuales se aceptó la declaración de impacto ambiental, entonces es posible establecer una sanción. Debe existir un resultado que vulnere una norma jurídica, reglamentaria, puede ser una norma chilena incluso, porque hasta la norma chilena de compostaje es una de las normas chilenas consideradas sobre la base de las cuales se aceptó esta declaración. Perdón. Sí. Necesito una precisión. ¿Se comprometió Colwell en su declaración de impacto ambiental a efectuar medidas de mitigación, reparación o compensación? Ministro, ese tema en este momento no lo tengo claro porque estoy enfocado en el tema de sanciones y en ninguna de las imputaciones del caso se le ha reprochado a Colwell el incumplimiento de esas medidas. ¿Ni siquiera en la gestión judicial pendiente? Ni siquiera. Ok. Presidente. Señor Romero, sí. Al respecto, quiero leer los cargos que se hicieron en su momento. Primer cargo, nos lleva a la aumentación de caminos de monorrelleno. Segundo cargo, no se está ejecutando el relleno de zanja en presencia de techo móvil. Tercer cargo, sector de acopio con presencia de pupas y larvas. Cuarto cargo, no se visualizan las obras del sistema perimetral de canales para la desviación de aguas lluvias de las quebradas naturales. Eso es el contenido típico de medidas de mitigación, de reparación y de compensación. Quinto cargo, no se ejecuta el llenado de zanja en presencia de techo móvil. Sexto cargo, se retira el material de la zanja en periodo anterior al contemplado por la RCA. La RCA es la simple transcripción de la declaración de impacto ambiental. Es la propia titular que en su calidad de proponente la que propuso cuál debía ser el contenido de las reglas que deberían regular su acto, el acto administrativo, ¿verdad? El desarrollo de la actividad en su caso. Séptimo cargo, no se encuentra instalado el cerco perimetral en la superficie del proyecto. También típico contenido de medidas de mitigación, compensación y reparación. En definitiva, lo señalado por el propio requirente al responder su pregunta, a mi juicio de mi parte, deja en claro que eliminando condiciones, eliminando las normas, en este caso a través de la declaración obtenida ante este excelentísimo tribunal, se le está otorgando una licencia para no respetar la ley, lo cual es improcedente. Ministro Vázquez. Una pregunta para los dos abogados, preguntarles sobre la efectividad de que el Consejo de Defensa del Estado del año 2013 demandó al centro Colwell por hechos y acciones vinculados y reguladas por la RCA y vinculados a este proceso sancionatorio, y si en esa demanda, tras inspección personal del tribunal con 2 ministros científicos y funcionarios del tribunal, no se constató daño ambiental y dicha causa terminó con un avenimiento entre el Consejo de Defensa del Estado y el Centro de Rellenos Orgánicos Colwell, estableciéndose sí algunas medidas de restitución de la situación, ¿no es cierto?, y de los terrenos que no estaban contempladas en la RCA, sino que fueron acordadas dentro del mismo proceso de avenimiento ante el Tribunal Ambiental de Santiago. Efectivamente, creo que fue la primera demanda de daño ambiental con la que se estrenó el segundo Tribunal Ambiental de Santiago, la establecida por el Consejo de Defensa del Estado.
particularmente me llama la atención que haya sido por un hecho de tan poca monta, porque aún antes de que la empresa Colway se defendiera de esa demanda, visto que había transcurrido mucho tiempo sin haberse procedido a notificarla, por iniciativa del Tribunal Ambiental, el Tribunal Especializado, se dispuso una diligencia de inspección personal de las instalaciones del proyecto. Y la sorpresa, me imagino, de los ministros que concurrieron, y el ministro de Fe también, es lo que está graficado en el acta resultante de esa diligencia, en la que se deja constar que las zanjas de operaciones, o sea, todas esas zanjas donde se depositan los residuos orgánicos para tratamiento, estaban en buen estado, además de que no existían incluso olores que emanaran de esas instalaciones, de esas zanjas. A instancias del tribunal, en el periodo procesal correspondiente, las partes conversaron la posibilidad de llegar a un avenimiento, porque en definitiva era voluntad de la empresa no seguir operando ese proyecto. Ese proyecto actualmente está desechado, aun cuando se restituye la resolución de calificación ambiental, porque se malogran a veces los proyectos ambientales cuando pasan este tipo de cosas, o porque este es el efecto psicológico en que quedan los emprendedores muchas veces cuando se han visto desprotegidos. Y ese avenimiento que se llegó entre el Consejo de Defensa del Estado y el Consejo de Defensa del Estado no fue avenimiento, fue transacción por cuestiones formales. El Consejo de Defensa del Estado nunca transige. ¿Y por qué transigió el Consejo de Defensa del Estado? Porque todo lo que se había dicho de Colway, cuando se recurrió a una diligencia de percepción directa, a ver cuál era la realidad de aquello que se contaba, tremebundo, era todo lo contrario. Y entonces, como ya no se iba a operar más el proyecto, las medidas que se concordaron entre el Consejo de Defensa del Estado y la empresa fue que, sin que eso implicara una declaración o una estimación de que había existido daño ambiental, la empresa iba a realizar las mismas acciones que en definitiva habían quedado paralizadas con la sanción de ejecución inmediata de revocación de la resolución de calificación ambiental. ¿Qué es lo que iba a hacer la empresa? Retirar el compost ya procesado que está en las zanjas de tratamiento para su comercialización. Es un proceso que está comprendido en la RCA. Terminar de retirar unos tambores metálicos que contenían pulpas procesadas aptas para el consumo humano que se habían dañado durante el terremoto y que se acopiaron allí y que no era un proceso de la RCA, pero que tuvo una autorización de salud. Retirarlas, mandar a chatarra esos tambores metálicos. Además, ante la duda que existió de si había algún comprometimiento de los taludes de allí del lugar, se acordó también entre ambas partes que se encargara un estudio a una empresa especializada que, si mal no recuerdo, fue Geotecnia Ambiental, de gran prestigio, y ese informe en definitiva fue rendido y se corroboró que ese daño o eventual afectación a los taludes a consecuencia de las obras de ingeniería del proyecto no era tal, que no había desestabilización alguna. Y lo otro que se comprometió la empresa fue a retirar una escoria, pero una escoria que era inerte, que se usa para rellenos de caminos, retirarla que estaba aproximadamente a 5 metros de un curso de agua superficial, pero que no dañaba el curso de agua superficial, bueno, retirarla. O sea, yo creo que un acuerdo inusitado para el Consejo de Defensa del Estado, que había demandado por otras razones, por supuestas afectaciones a la atmósfera, al valor paisajístico, al subsuelo, o sea, nada que ver el resultado de ese juicio con lo que había dicho el Consejo de Defensa del Estado. ¿Y por qué lo había dicho así? Porque la autoridad ambiental, en su momento, de manera voluntariosa, remitió sus antecedentes al Consejo de Defensa del Estado y dijo, demanden por daño ambiental.
Ese fue el resultado. O sea, creo que dispararon a un águila real y cobraron una perdiz. Fue lo que pasó. La palabra. Gracias, señor presidente. A lo señalado por la parte requiriente, bueno, el rol de esa causa es la D número 1 del año 2013 del segundo Tribunal Ambiental. En segundo lugar, hacer la distinción. El estándar del daño ambiental es completamente distinto del estándar de los procedimientos sancionatorios. Normalmente una infracción a una resolución de calificación ambiental no se traduce en afectación severa e importante de componentes ambientales. Es muy raro que ello ocurra. Puede que no necesariamente el incumplimiento de una medida de mitigación genere daño ambiental. Eso no hay una relación de necesariedad entre ambas. Por otra parte, el artículo 54 de la Ley 19.300 deja como competencia y entrega la facultad al Consejo de Defensa del Estado para establecer y ejercer la acción de daño ambiental a objeto de obtener la reparación del daño ambiental provocado. Es una competencia que no tiene y nunca tuvo ni la Comisión Nacional del Medio Ambiente, ni las comisiones de evaluación ambiental, ni hoy día el Servicio de Evaluación Ambiental. Corresponde a otras formas de protección del medio ambiente reguladas expresamente por la ley. Por lo tanto, no podemos hacernos cargo de lo resuelto por el segundo Tribunal Ambiental al aprobar esta transacción entre el requirente y el Consejo de Defensa. ¿Alguna otra pregunta? No, muy bien. Concluye entonces la vista de la causa.